28. Teoría electrónica. Conductores. La capa de valencia puede contener hasta 8 electrones y cualquier energía que se aplique a uno de ellos se reparte entre todos los electrones de valencia. Por lo tanto, los átomos que tienen menos electrones de valencia, los dejarán liberarse más fácilmente. Los materiales cuyos electrones se liberan fácilmente se llaman conductores. Los átomos de los conductores tienen solo 1 o 2 electrones de valencia. Los que solo tienen un electrón de valencia, son los mejores conductores eléctricos. Si se examina la tabla de los elementos de la figura 23, pueden determinarse los buenos conductores. Todos tienen un electrón en su capa exterior. La mayor parte de los metales son buenos conductores. Los más conocidos son cobre, número 29, plata, número 47, y oro, número 79. 29. Teoría electrónica. Aislantes. Los aisladores son materiales que no dejan que los electrones se liberen fácilmente. Los átomos de los aisladores tienen capas de valencia que están llenas con 8 electrones o bien llenas a más de la mitad. Cualquier energía que se aplique a uno de estos átomos se distribuirá entre un número de electrones relativamente grande. Además, estos átomos se resisten a desprenderse de sus electrones debido a un fenómeno que se conoce como estabilidad química. Un átomo es completamente estable cuando su capa exterior está completamente saturada o cuando tiene 8 electrones de valencia. Un átomo estable resiste cualquier tipo de actividad. En efecto, no se combinará con ningún otro átomo para formar compuestos. Existen 6 elementos que son naturalmente estables: helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. A estos se les conoce como gases inertes. Todos los átomos que tienen menos de 8 electrones de valencia tienden a alcanzar el estado estable. Los que están llenos a menos de la mitad, los conductores, tienden a liberar los electrones para vaciar la capa inestable. Pero los que están llenos a más de la mitad, los aisladores, tienden a recoger electrones para llenar la capa de valencia. Así pues, no solamente es difícil liberar a sus electrones, sino que los átomos de aisladores también se opondrán a la producción de electricidad debido a su tendencia a atrapar a cualesquiera electrones que puedan ser liberados. Los átomos con 7 electrones de valencia, son los que tratan más activamente de llenar la capa de valencia y constituyen excelentes aisladores eléctricos. 30. Teoría electrónica. Compuestos como aislantes. La tendencia de los átomos a volverse estables es un factor fundamental para determinar cómo se combinan los átomos de los elementos para formar las moléculas de un compuesto. Los átomos tienden a combinarse de manera que la molécula contenga 8 electrones de valencia. Por ejemplo, considérese el agua. Su fórmula es H2O. Esto significa que en una molécula de agua hay 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Si se observan los elementos 1 y 8 de la figura 23, se verá que cada uno de los 2 átomos de hidrógeno tiene un electrón de valencia y el átomo de oxígeno tiene 6, lo cual da un total de 8 electrones de valencia. Cada átomo de hidrógeno comparte su electrón de valencia con el átomo de oxígeno. Los electrones compartidos unen a los átomos para formar la molécula H2O. Este tipo de unión se llama covalente. El agua pura, por lo tanto, es un buen aislante. En otros compuestos, por ejemplo el cloruro de sodio NaCl, un átomo entrega un electrón para volverse ion positivo y el otro toma ese electrón para convertirse en ion negativo. Entonces los dos iones quedan ligados por atracción. Este tipo de unión se conoce como unión iónica o electrovalente. La molécula completa tiene 8 electrones de valencia, lo que la hace estable. Debido a la tendencia hacia la estabilidad que tienen los átomos, cuando se combinan, la mayor parte de los compuestos, por ejemplo, vidrio, madera, caucho, plástico, mica, etc., constituyen buenos aislantes. Sin embargo, cabe notar que no existe tal cosa como un aislador perfecto. Simplemente es muy difícil liberar electrones de tales materiales. 31. Teoría electrónica. Semiconductores. Puesto que los conductores tienen sus capas de valencia llenas a menos de la mitad, y los aisladores tienen las suyas llenas a más de la mitad, las sustancias que tienen átomos con 4 electrones de valencia reciben el nombre de semiconductores. Estos conducen mejor que los aisladores, pero no tan bien como los conductores. Algunos ejemplos son el germanio, el silicio y el selenio. Sin embargo, cuando se combinan los átomos de los semiconductores, comparten sus electrones de tal manera que se llenan las capas de valencia. Por lo tanto, los materiales semiconductores, puros, también tienden a ser buenos aisladores.
Pero eso solo ocurre a la temperatura ambiente normal, la energía ocasiona la liberación de numerosos electrones de valencia de manera que el material se comporta como semiconductor. Por otra parte, muchos compuestos que tienden a ser estables, generalmente contienen impurezas que facilitan la conducción eléctrica. Por lo tanto, si el agua o el óxido de cobre contienen impurezas, no son ya aisladores, sino semiconductores. De hecho, el óxido de cobre se fabrica con cantidades controladas de impurezas, de manera que se pueda usar como rectificador semiconductor de circuitos de potencia. Los compuestos que conservan las características de buenos aisladores, son los que están menos afectados por la temperatura y solo contienen pequeñas cantidades de impurezas. 32. Teoría electrónica. Comparación de los conductores. Aunque algunos metales son mejores conductores que otros. Por ejemplo, aun cuando los átomos de cobre, plata y oro tienen cada uno un solo electrón de valencia que puede liberarse fácilmente, la plata es el mejor conductor. Le sigue el cobre y luego el oro. Esto se debe al hecho de que en una cantidad dada de material la plata tiene más átomos que los demás metales y por consiguiente, se dispone de un mayor número de electrones libres. 33. Teoría electrónica. Comparación de los conductores y los aislantes. Los conductores son materiales que tienen electrones cuya liberación es fácil. La mayor parte de los metales que son buenos conductores eléctricos generalmente se describen como materiales con muchos electrones libres. Los aislantes más usados son el vidrio, hule, plástico, madera, cerámica. Es muy difícil liberar los electrones de estos materiales. Por ello se dice que contienen muy pocos electrones libres. Los semiconductores son materiales con mayor número de electrones libres que los aislantes pero menor que los conductores. 34. ¿Cómo se produce la electricidad? ¿Cómo se produce la electricidad? Hasta ahora, solo se ha tratado en forma general de la idea de aplicar una fuerza o energía a los electrones para desalojarlos de sus órbitas. Pero todavía no se ha dicho nada acerca de cómo lograrlo. Se puede hacer esto de diversas maneras, que suelen agruparse en 6 grandes categorías: fricción, calor, luz, magnetismo, presión y reacciones químicas. 35. ¿Cómo se produce la electricidad? Electricidad producida por fricción. Este es el método que fue descubierto por los griegos, y que ya ha sido descrito anteriormente. Una carga eléctrica se produce cuando se frotan uno con otro, dos pedazos de ciertos materiales. Por ejemplo, seda y una varilla de vidrio, o cuando te peinas el cabello. ¿Alguna vez has caminado sobre una alfombra y experimentado una descarga eléctrica al tocar un objeto metálico? Las suelas de los zapatos se cargan al frotarlos sobre la alfombra y esta carga se transfiere a la persona que, luego, se descarga en el metal. Estas cargas reciben el nombre de electricidad estática, la cual se produce cuando un material transfiere sus electrones a otro. Esto es algo que aún no se entiende perfectamente. Pero una teoría dice que en la superficie de un material existen muchos átomos que no pueden combinarse con otros en la misma forma en que lo hacen, cuando están dentro del material. Por lo tanto, los átomos superficiales contienen algunos electrones libres, esta es la razón por la cual los aisladores, por ejemplo vidrio y caucho, pueden producir cargas de electricidad estática. La energía calorífica producida por la fricción del frotamiento se imparte a los átomos superficiales que entonces liberan sus electrones. Esto se conoce como efecto triboeléctrico.